Y si tu magnetismo sexual no tuviera casi nada que ver con tu cara, con tu cuerpo, con tu ropa o con tu cuenta bancaria, y estuviera casi totalmente determinado por algo que se mueve en silencio, detrás de tus pensamientos, en las profundidades de tu inconsciente. Piensa en esto un segundo. Hay personas que no son las más guapas del lugar, no tienen el mejor cuerpo, no son las más exitosas, y aún así, cuando entran en una habitación, algo en ti se gira. No sabes por qué, pero te llaman. No solo te atraen físicamente, es algo más denso, más magnético, casi hipnótico. Eso que sientes no viene de su peinado ni de su perfume, viene de su energía, y más específicamente de cómo su inconsciente está dialogando con el tuyo sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Lo que casi nadie sabe es que Carl Jung dejó un mapa brutal para entender ese magnetismo oculto. No como un truco barato para ligar más, sino como una consecuencia natural de un proceso mucho más profundo, el proceso de volverte un ser humano íntegro, menos dividido por dentro, más en paz con tus impulsos y tus contradicciones. El magnetismo sexual que te interesa no es el que dura una noche, es el que se queda en la mente, en la piel y en el recuerdo de las personas mucho después de que te hayas ido. Y aquí viene lo incómodo. Probablemente has vivido gran parte de tu vida creyendo que tenías que mejorar la superficie para ser deseable. Cambiar tu apariencia, tu estilo, tu discurso, tu personaje social. Pero Jung te diría algo muy distinto. Tu verdadero magnetismo no está en el personaje que muestras, sino en la relación que tienes con aquello que escondes. Es decir, con tu sombra, con tu energía sexual reprimida, con tus deseos no reconocidos, con todo lo que juzgas en ti y tratas de tapar. Quiero que por un momento te observes desde fuera. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿tu deseo, tu energía sexual, te siente en paz o te siente dividido? ¿Te llevas bien con tu propio cuerpo, con tu propio impulso, o vives en una especie de guerra silenciosa entre lo que sientes, lo que te permites y lo que muestras? Porque esa tensión interna se nota. Se filtra en tu mirada, en tu tono de voz, en cómo te mueves, en cómo escuchas, en cómo te acercas o te retiras. Tu inconsciente habla constantemente, aunque tu boca esté en silencio. Jung no veía la energía sexual como un mero impulso biológico. La entendía como una forma de libido psíquica, una fuerza vital que sostiene tus pasiones, tu creatividad, tu capacidad de vincularte y tu búsqueda de sentido. Cuando esa fuerza está fragmentada, reprimida o usada para escapar de ti, tu presencia se vuelve débil, ansiosa, necesitada o caótica. Cuando esa fuerza empieza a integrarse, a circular de manera más consciente, sucede algo que desde fuera se ve como carisma, magnetismo, aura. Desde dentro se siente como una calma ardiente. No estás apagado, pero tampoco estás desesperado. Este es el secreto junguiano del magnetismo sexual oculto. Lo que te hace magnético no es cuánto persigues la atención de los demás, sino cuánta energía dejas de perder luchando contra ti mismo. Cuanto menos dividido estás, más potente es la señal que emites. Cuanto más reconciliado estás con tus luces y tus sombras, más segura, profunda y misteriosa se vuelve tu presencia. Tu energía sexual deja de ser un fuego que te quema por dentro o que intentas apagar y se convierte en una luz que se ve sin que tengas que exhibirte. Para llegar ahí, tienes que entender algo clave. Tu yo consciente, ese con el que piensas, planeas, te justificas y te cuentas historias, es solo una pequeña parte de ti. Debajo, en el inconsciente, vive una enorme cantidad de material, deseos, miedos, recuerdos, impulsos, arquetipos, símbolos, imágenes primordiales que has heredado no solo de tu historia personal, sino de la historia humana. Jung lo llamaba inconsciente personal e inconsciente colectivo. En ese nivel profundo hay patrones que se activan cuando te atrae alguien, cuando deseas, cuando fantaseas, cuando te obsesionas, cuando idealizas o cuando te sientes indigno.
Tú crees que todo eso va sobre la otra persona, pero en realidad gran parte de ese movimiento habla de ti. Habla de lo que añoras, de lo que falta en tu propia psique, de las partes que expulsaste a tu sombra porque te enseñaron que eran peligrosas, sucias, ridículas o inapropiadas. Piensa en tu sombra como en una habitación de tu propia casa donde encerraste todo lo que temías que el mundo viera. Tus celos, tu vulnerabilidad, tu necesidad de cariño, tu orgullo herido, tu deseo de control, tu miedo al rechazo, tus fantasías, tu rabia, tu ternura, tu sensualidad. Esa habitación no desapareció porque cerraras la puerta. Lo que hiciste fue dejar esa energía allí encerrada, sin luz. Y aunque no lo creas, esa energía no se queda quieta. Se filtra en tus gestos, en tus palabras, en tu manera de mirar, en lo que te atrae y en lo que te repele. Cuando reprimes tu energía sexual o la vives con culpa, no dejas de emanar sexualidad. Comienzas a emitir una mezcla confusa de tensión, vergüenza, defensas y necesidad. Cuando tratas de compensar esa inseguridad sobreactuando, mostrando más de la cuenta, obsesionándote con técnicas, trucos o validación externa, el inconsciente de los demás lo capta como lo que es: inseguridad disfrazada de seguridad. Esa es la razón por la que, muchas veces, cuanto más te esfuerzas por gustar, menos magnético te vuelves. El trabajo junguiano no te pide que apagues tu deseo, sino que lo escuches. No te pide que niegues tu sexualidad, sino que te preguntes: ¿qué parte de mí está intentando expresarse a través de este deseo? ¿Qué anhelo más profundo hay escondido detrás de mi atracción? ¿Qué arquetipos se han activado cuando siento que alguien me fascina, me hipnotiza o me descoloca? Porque detrás de cada atracción intensa hay una historia interna, un símbolo, un opuesto que quieres integrar, una parte de ti que has proyectado fuera. Si has sentido alguna vez una atracción tan fuerte que parecía destino, como si alguien tuviera una llave para algo muy profundo en ti, Jung te diría: cuidado, probablemente ahí hay una proyección. Proyección significa que estás viendo en esa persona cualidades, profundidades o misterios que en realidad pertenecen a tu propia alma. No estás viendo al otro tal como es, estás viendo una imagen interior que se superpone sobre su figura. Y mientras sigas sometido a esa proyección, tu magnetismo será frágil, porque dependerá de que el otro responda, se quede, te devuelva la mirada o confirme tu valor. El magnetismo sexual junguiano nace cuando empiezas a retirar esas proyecciones, cuando reconoces que parte de lo que tanto admiras, deseas o envidias afuera también está en ti, esperando ser asumido. Cada vez que retiras una proyección, recuperas energía. Dejas de invertir tanta fuerza en sostener fantasías y comienzas a orientar esa fuerza hacia adentro, a conocerte, a comprender tus arquetipos, a dialogar con tu sombra, a reconciliarte con tu propio cuerpo, a aceptar la presencia de tu lado vulnerable y tu lado instintivo. Jung habló mucho de la ánima y el animus, las imágenes internas de lo femenino en el hombre y de lo masculino en la mujer. Más allá del género, lo importante es entender que llevas dentro polaridades, un lado más receptivo, intuitivo, sensible y un lado más firme, lógico, estructurador. Cuando no reconoces esas polaridades en ti, tiendes a buscarlas desesperadamente en otros. Buscas a alguien que te dé contención, dirección, magia, sensibilidad, fuerza, erotismo, profundidad. Cuanto más rechazas uno de esos polos en tu interior, más te obsesiona encontrarlo afuera. Y aquí se genera un imán muy fuerte, pero inestable. Cuando comienzas a integrar tus propias polaridades, tu energía sexual cambia de calidad. Ya no vibra desde la carencia absoluta, necesito que alguien venga a completarme, sino desde la plenitud relativa. Estoy en proceso de volverme más entero y desde ahí puedo vincularme. Desde fuera, esa integración se percibe como equilibrio. No estás pegado ni huyendo, no estás desesperado ni indiferente, no estás frío ni invadido por tus impulsos. Estás presente en tu cuerpo, pero tu conciencia no se pierde dentro de él. Puedes desear intensamente sin sentirte esclavo de ese deseo. Detente un momento y nota esto en ti.
¿Eres capaz de sentir una oleada de deseo sin tener que apagarla ni descargarla inmediatamente? ¿O te resulta casi insoportable y corres a buscar una distracción, una fantasía, una pantalla, una validación rápida? Tu capacidad de sostener tu propia energía, de contenerla sin reprimirla, es un termómetro directo de tu magnetismo. Las personas que pueden habitar esa tensión interna sin huir, las que pueden sostener la llama sin que todo se convierta en urgencia, emanan una presencia que el inconsciente ajeno lee como poder. Ese poder no es el poder sobre los demás, es poder sobre tu propia psique. Es la sensación, casi animal, de estar en casa en tu propio cuerpo. Y esto produce algo muy específico. Tu mirada cambia. Cuando estás dividido, tu mirada pide, negocia, se justifica, quiere convencer. Cuando te vas haciendo más íntegro, tu mirada deja de ser una mano extendida mendigando y se convierte en una luz que observa con curiosidad, discernimiento y calma. No estás implorando ser elegido, estás eligiendo también. Ese cambio sutil altera completamente el tipo de atracción que generas. La pregunta clave es, ¿cómo se desbloquea ese magnetismo oculto desde la perspectiva de Jung? No con trucos, sino con procesos internos muy concretos. Primero, observando tus patrones de atracción y rechazo como mensajes simbólicos. Cada vez que alguien te atrae de forma casi irracional, pregúntate, ¿qué encarna esta persona para mí? ¿Qué representa? ¿Qué parte mía despierta? No se trata de analizar obsesivamente al otro, sino de usar ese impulso como espejo de tu propio inconsciente. A veces detrás del "me vuelve loco" hay un anhelo de libertad, de sensibilidad, de creatividad, de poder, de inocencia o de rebeldía que no te has permitido encarnar. Segundo, acercándote a tu sombra en lugar de seguir huyendo de ella. Eso significa reconocer, al menos contigo, qué cosas reprimiste por miedo al juicio o al rechazo. Miedos, fantasías, impulsos, pensamientos que te parecen inapropiados. Mientras más lejos los mantengas, más te dominarán desde la oscuridad. Cuando empiezas a nombrarlos sin adornos, sin adornarlos pero sin condenarlos, algo se relaja. Dejas de luchar contra ti todo el tiempo. Y esa guerra interna, cuando se calma, libera una cantidad enorme de energía que pasa a estar disponible para otra cosa. Crear, vincularte, expresar, escuchar, decidir. Tercero, aprendiendo a contener tu energía sexual como si fuera un material precioso, no un problema que hay que eliminar. Jung se inspiró en la alquimia para explicar estos procesos. En la alquimia, la materia prima se calienta, se disuelve, se purifica, se vuelve a unir, hasta que se transforma en algo más valioso. Tu energía sexual es esa materia prima, tu conciencia es el fuego. Cada vez que sientes deseo, y no lo reprimes, ni lo descargas impulsivamente, sino que lo respiras, lo observas, lo dejas circular dentro de ti, estás haciendo alquimia psíquica. Estás permitiendo que esa energía suba, se refine, se convierta en presencia. Imagina por un momento que en lugar de huir de esa intensidad que sientes en tu cuerpo, te quedas ahí. Respiras, sientes cómo se mueve el calor. Notas qué pensamientos intenta activar. En vez de lanzarte de cabeza a la fantasía, te preguntas, ¿qué quiere mostrarme esto? ¿Qué parte de mí se siente viva ahora mismo? ¿Cómo puedo utilizar esta fuerza para algo que me construya en lugar de perderme en ella? Al principio se sentirá extraño, incluso incómodo. Tu mente querrá el camino rápido de siempre, pero si insistes, descubrirás algo. Esa energía no quiere quedarse atrapada en lo más bajo de ti. Tiende naturalmente a subir, a conectar con tu corazón, con tu creatividad, con tu visión de vida. Esa ascensión no es algo místico abstracto, se nota en cosas muy concretas. Te inspiras para crear, para escribir, para entrenar, para aprender, para transformar hábitos, para comunicarte de otra forma. Dejas de usar tu energía solo para buscar descargas rápidas y empiezas a canalizarla hacia proyectos, decisiones, actos de valentía. Desde fuera, esto se ve como alguien que irradia algo distinto. No es solo deseo, es dirección, propósito, intensidad contenida. Eso es profundamente atractivo, porque el inconsciente de los demás reconoce ahí a alguien que está vivo por dentro.
Otra pieza fundamental en el secreto junguiano del magnetismo es la reconciliación con tu propio cuerpo. Mucha gente vive desconectada de él. Lo usan para trabajar, para producir, para mostrarlo, pero internamente lo sienten como un enemigo, una fuente de vergüenza o una herramienta para conseguir aprobación. Jung entendería esto como una desconexión entre tu psique y tu naturaleza instintiva. Mientras tu mente va por un lado y tu cuerpo por otro, tu energía se dispersa. Se percibe incoherencia. Cuando comienzas a habitar tu cuerpo con más presencia, algo cambia sin que tengas que forzarlo. No se trata de posar, sino de estar, de sentir tu respiración, tus pies en el suelo, el peso de tus manos, la vibración en tu pecho cuando hablas, de aceptar que tu cuerpo es el templo donde se manifiesta tu psique. Cuando haces las paces con él, dejas de usarlo solo como objeto y lo conviertes en instrumento. La gente nota la diferencia entre alguien que se muestra para ser examinado y alguien que está cómodo ocupando su espacio natural. Y aquí aparece otro punto crucial, la manera en que te relacionas con la soledad. Jung insistía en que el proceso de individuación requiere momentos de retiro, de escucha interna, de confrontación con uno mismo. Si no soportas estar contigo sin distracciones, tu energía sexual se convertirá en una vía rápida de escape. Buscarás a alguien, a cualquiera, para no sentir el vacío. Pero cuando aprendes a sostener tu propia compañía, tu necesidad de usar la seducción como anestesia disminuye. Empiezas a elegir vínculos por resonancia, no por pánico. Desde fuera, eso se traduce en un tipo de magnetismo muy especial. No estás cazando, tampoco te escondes. No estás urgido, pero tampoco cerrado. Emites un mensaje silencioso de «estoy bien conmigo», y si conectamos, será porque ambos lo elegimos, no porque nos necesitemos para tapar huecos. Esa combinación de apertura y autocompletud es rarísima, y por eso atrae tanto. El inconsciente de los demás percibe que contigo no hay un abismo de carencia que llenar, sino un encuentro posible entre dos procesos que se respetan. Todo esto puede sonar intenso, pero quiero que lo aterrices en tu día a día. La próxima vez que te sientas atraído por alguien, en lugar de perderte de inmediato en la fantasía de ¿cómo hago para gustarle?, prueba a hacerte una pregunta distinta. ¿Qué versión de mí se activa cuando estoy cerca de esta persona? Observa si te vuelves más auténtico o más artificial, si te expandes o te encoges, si te sientes inspirado o ansioso. Ese registro te dice mucho más de tu magnetismo real que cualquier truco. También quiero que prestes atención a las situaciones donde sientes que tu magnetismo desaparece. Momentos en los que te desconectas, te bloqueas, te comparas, te saboteas. Jung diría que ahí están activos complejos inconscientes, núcleos de emociones y creencias que se formaron a partir de experiencias pasadas y que siguen coloreando tu percepción. No necesitas recordar toda tu historia para empezar a trabajar con ellos. Basta con que observes sus efectos en el presente. Cada vez que un complejo se activa, tu energía cae, se contrae, se vuelve defensiva. Cada vez que lo haces consciente, poco a poco, deja de dominarte tanto. El desbloqueo de tu magnetismo sexual oculto, entonces, no es un momento milagroso. Es una acumulación de pequeñas decisiones internas. Decisiones como dejar de mentirte sobre lo que realmente deseas, dejar de aparentar un desapego que no sientes, dejar de exagerar un personaje erótico para tapar tu miedo, dejar de perseguir a quien claramente no te elige, dejar de usar tu energía para mendigar migajas y en su lugar comenzar a dirigir esa fuerza hacia tu propio centro, hacia tu creatividad, tu cuerpo, tu mente, tus proyectos y tus relaciones que sí responden. A medida que haces esto, algo curioso ocurre. Tu necesidad de demostrar tu valor se reduce, y cuando dejas de demostrar, empiezas a transmitir. Dejas de empujar tu imagen hacia los demás y empiezas a irradiar desde dentro. No necesitas decir «yo soy» continuamente. Se siente. No necesitas convencer. Tu sola presencia genera curiosidad. Ese es el tipo de magnetismo del que estamos hablando y no depende de la perfección, sino de la integración. Quiero que recuerdes una idea junguiana profunda. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Mientras niegues tu propio deseo, tu propio lado instintivo,
tu propia necesidad de ser visto y reconocido, esa energía te dominará desde la sombra. Te llevará a patrones que ni siquiera entiendes. Elecciones que después te duelen, enredos que te devoran, dinámicas que se repiten. Cuando empiezas a aceptar esa parte de ti, no justificarla sin más, sino comprenderla, encauzarla, darle un lugar, tu relación con tu energía cambia de raíz. Dejas de ser marioneta y empiezas a ser conductor. Ese cambio interior, insisto, se ve. Se ve en cómo entras en una habitación, en cómo escuchas a los demás, en cómo mantienes la calma cuando alguien te atrae, en cómo dices que no sin sentir que vas a desaparecer de su mente, en cómo dices que sí desde la elección y no desde el miedo. Cada uno de esos gestos es una señal inconsciente que la gente recibe. No hace falta que lo verbalicen, simplemente sienten que hay algo distinto en ti. Y aquí hay algo precioso. Cuando tu magnetismo nace de este trabajo interno, de esta integración junguiana, ya no tienes que estar pendiente todo el tiempo de si sigues gustando o si estás a la altura, porque sabes que tu valor no está en manos de nadie. Tu energía no se apaga porque alguien se vaya ni se enciende solo porque alguien te apruebe. Vives con una base más estable y eso, paradójicamente, te hace mucho más atractivo porque la verdadera seducción no es convencer a nadie de que eres especial. Es dejar que tu autenticidad haga el filtro por ti. A partir de hoy, puedes seguir el viejo camino. Intentar ajustar la máscara una y otra vez, perfeccionar tu personaje, coleccionar validación a costa de tu paz. O puedes empezar a caminar el camino del que Jung habló. El camino de la individuación, de la integración de tu sombra, de la reconciliación con tu energía sexual como fuerza sagrada y no como enemigo o juguete. Un camino menos vistoso al principio, pero infinitamente más poderoso. Y mientras avanzas, irás notando pequeñas señales. Conversaciones que antes te hacían sentir pequeño, ahora las sostienes desde otro lugar. Miradas que antes te paralizaban, ahora te despiertan curiosidad en vez de miedo. Situaciones que antes confundías con destino, ahora las lees como proyecciones. En ese proceso, sin que te obsesiones con ello, tu magnetismo oculto irá emergiendo. No como un espectáculo, sino como un estado natural de ser. Tu presencia entonces dejará de ser una estrategia y se volverá una consecuencia. La consecuencia de haberte tomado en serio, de haberte mirado de frente, de haber abrazado tanto lo luminoso como lo oscuro en ti, de haber usado tu deseo no para escaparte, sino para conocerte. Y cuando alguien se acerque y no sepa explicar por qué se siente tan atraído por ti, tú sabrás, en el fondo, que lo que le llama no es un truco, ni una pose, ni una máscara, es tu energía integrada, tu eros al servicio de tu alma, tu magnetismo sexual liberado de la sombra y puesto al servicio de una vida más auténtica. Lo único que necesitas para empezar es dejar de preguntarte ¿cómo hago para que me deseen? Y empezar a preguntarte ¿cómo puedo dejar de traicionarme a mí mismo cada vez que deseo? Ahí, justo ahí, comienza el verdadero trabajo y, con él, el despertar silencioso de ese magnetismo que siempre fue tuyo, pero que tu inconsciente había mantenido oculto hasta que estuvieras listo para sostenerlo.